Esta semana, en Vaticano, y el Vaticano anuncia un maratón de rosarios a lo largo del mes de mayo. Hablamos con el padre Salvatore Perrella, mariólogo, sobre el papel de María en la historia de la salvación cuando celebramos el 104 aniversario de las apariciones de Fátima. Y nos reunimos de nuevo con el cardenal George Pell, que nos contará más detalles de su paso por la cárcel. Todo esto y más, ahora en Vaticano. Para celebrar el mes de María y rezar por el fin del coronavirus, el Vaticano ha convocado una iniciativa para rezar el rosario a lo largo de todo el mes de mayo. El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización ha declarado que 30 santuarios marianos de todo el mundo están colaborando con la coordinación de este maratón de oración de un mes de duración. El objetivo es animar a las familias y comunidades de todo el mundo a unirse en la oración. El Papa Francisco dio comienzo a la iniciativa el 1 de mayo ante Nuestra Señora del Socorro, un fresco cerca del altar de San León en la Basílica de San Pedro. Allí bendijo los rosarios que más tarde se enviarían a los 30 santuarios marianos. Padre, Figlio, Espíritu Santo. El 31 de mayo, el Santo Padre dará por concluido el mes de oración desde un lugar especial en los jardines vaticanos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Algunos de los santuarios marianos más conocidos del mundo participan en esta iniciativa del Rosario, tales como la Basílica de la Inmaculada Concepción en Estados Unidos, Nuestra Señora de Guadalupe en México o Nuestra Señora del Rosario en Fátima, dando así ejemplo del poder universal de la oración. Han pasado más de 100 años desde la primera de las 6 apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Fue el 13 de mayo de 1917, cuando una misteriosa y resplandeciente señora se apareció en el cielo a 3 niños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Todo sucedió hacia el mediodía, en una aldea cercana a Fátima, llamada Cova da Iria. Los 3 niños pastores, mientras cuidaban de un pequeño rebaño, vieron 2 fenómenos luminosos, parecidos a 2 relámpagos. Una señora se apareció en el cielo, irradiando una luz deslumbrante y sosteniendo un rosario en sus manos. Lucía, Francisco y Jacinta tuvieron estas apariciones los días 13 de cada mes, hasta que en el mes de octubre, en presencia de una gran multitud, se produjo el llamado Milagro del Sol. Después de una incesante lluvia, el cielo se abrió repentinamente y todos pudieron ver cómo el sol cambiaba de color, tamaño y posición durante unos 10 minutos. Un sol que, además, era posible mirar directamente. En 1930, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima fueron declaradas visiones dignas de fe por el obispo de Leira, autorizando así su culto. Las apariciones trajeron consigo un mensaje, vinculado a los 3 secretos. Lucía los escribió una vez habiendo ingresado en la vida religiosa. Los 2 primeros secretos los escribió en sus memorias, mientras que el tercero lo escribió y se lo entregó en un sobre cerrado al obispo de Leira, quien en 1957 lo entregó al archivo secreto del Santo Oficio. El contenido fue revelado en el año 2000. Las 3 revelaciones que la Virgen hizo a los pastorcillos han pasado a la historia como los 3 secretos de Fátima. 1. La visión del infierno, descrita por Sor Lucía como un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra,
inmersos en ese fuego, demonios y almas, como si tuvieran brasas transparentes y negras o de bronce, contenían una forma humana flotando en el fuego. 2. Rusia y el corazón inmaculado. El segundo secreto se refiere a la devoción al corazón inmaculado de la Virgen para evitar los castigos de Dios. Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión de reparación de los primeros sábados. Si aceptan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, extenderá sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. 3. El obispo vestido de blanco. En el último secreto se hace referencia a la necesidad de hacer penitencia por la conversión del mundo. Habla del peregrinaje de un obispo vestido de blanco que va a la cima de una montaña, y citando las palabras de Sor Lucía, antes de llegar allí, atravesó una gran ciudad medio en ruinas, temblando, con paso vacilante, afligido por el dolor y la pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba a su camino. Habiendo llegado a la cima de la montaña, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, era asesinado por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Todavía hoy, este majestuoso santuario erigido en el lugar donde la Virgen se apareció a los 3 niños pastores da testimonio de su mensaje. 2 de los niños, tras la pausa, 2 sacerdotes de la India nos hablarán acerca de la necesidad de la intercesión de la Virgen a raíz de la devastadora situación que el COVID está provocando en ese país. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. El tsunami del COVID no lo llamamos ola, es un tsunami silencioso que devasta millones de vidas. Más de 200.000 personas han muerto en India a causa del COVID-19 y un récord de 18 millones de personas han dado positivo. La gente está perdida. Todas las familias se enfrentan al COVID. El padre Noel Madiketi es el director de Bosconet, una organización benéfica católica de la India. Padre Noel, usted se encuentra en Hyderabad, en el centro de la India. ¿Cómo es la situación allí? Faltan camas en los hospitales. Hay una gran escasez de bombonas de oxígeno y la atención médica se ha desplomado. Hay tantos cadáveres que no pueden deshacerse de ellos. El padre Theodore Mascarenhas es el obispo de Ranchi, una ciudad al este de la India. ¿Cómo está todo esto afectando a los fieles y a las personas con las que se encuentra? ¿Cómo les está afectando esta desastrosa pandemia que asola la India? Verá, el virus no respeta ni las religiones, ni las clases sociales, ni a los ricos, ni a los pobres. No respeta nada. El número de víctimas mortales sigue aumentando en toda la India, y en su parroquia de Ranchi, el obispo Mascarenhas dice que varios sacerdotes y seminaristas se han infectado. Ahora mismo tengo a 7 sacerdotes hospitalizados, y estos fueron los afortunados que encontraron una cama en el hospital. Tengo otros 7 seminaristas enfermos. Ranchi, la región en la que usted se encuentra y de la que es obispo, es una región muy pobre. ¿Tiene la gente acceso a la asistencia sanitaria o simplemente se quedan en casa luchando contra el virus por su cuenta? Ese es nuestro mayor problema. Los que pueden llevan a su gente a los hospitales. Yo he llevado a cada uno de mis sacerdotes personalmente al hospital en mi propio jeep muy a menudo. No hay otra. ¿Qué podemos hacer cuando las ambulancias no están disponibles? How do you do when ambulances are not available to you? El proceso de vacunación en la India ha sido lento y con más de 1.000 millones de personas, muchos expertos consideran que se tardará años en completar el programa de vacunación. ¿Cómo cree que se llevará a cabo el despliegue que supone vacunar a un país con una población de 1.400 millones de personas? Será un reto enorme.
Hemos conseguido vacunar al 1,7% de la población. Es realmente irónico, una gran contradicción. El país que mayor número de vacunas produce no es capaz de vacunar a su propia población. It's difficult, Es difícil, very, very difficult. muy difícil. I lost a priest. He perdido a un sacerdote de 30 años. Acababa de cumplir su primer año de sacerdocio. Hace nada, 4 o 5 días. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La iniciativa del Rosario del Papa Francisco para pedir la intercesión de la Virgen por el fin de la pandemia es muy necesaria, ya que muchas personas siguen sufriendo mucho. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le... El padre Salvatore Perrella, mariólogo, nos explica por qué la Virgen tiene el poder de ayudar con esta pandemia mundial. Tanto en la tradición cristiana de Oriente como en la de Occidente, a María siempre se le ha considerado como la intercesora, la que reza y cuida de nosotros. Es por eso que en esta iniciativa se destaca tanto la labor maternal de María. Ave Maria, piena di El padre Salvatore dice que tanto la Biblia como las enseñanzas de la Iglesia Católica ilustran el papel tan especial que la Virgen desempeña en la salvación de la humanidad. Pero en el designio divino que nos enseña el Evangelio, María es, como tú dices, una gran teóloga de los 800, socia redemptoris in opera redentore. Pero toda la devoción y las oraciones que se ofrecen a la Virgen no ensombrecen ni sustituyen el papel de Jesús como Redentor del hombre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Cristo è il mediatore. Precisamente, durante la audiencia general del 24 de marzo, el Papa Francisco abordó el debate teológico sobre si la Iglesia, en honor al papel de la Virgen en la salvación de la humanidad, debe o no emitir una definición dogmática que la declare corredentora. Ma come madre, no come idea. Pero como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da bonitos títulos, como un hijo a la madre. ¿Cuántas cosas bonitas dice un hijo a la madre a la que quiere? Pero estemos atentos. Las cosas bonitas que la Iglesia y los santos dicen de María no quita nada a la unicidad redentora de Cristo. Él es el único Redentor. Redentrice di Cristo, e lui è l'unico redentore. El Concilio Vaticano II, que para nosotros es doctrina autorizada de la Iglesia actual, habla de cooperación. Así que si digo corredención, no estoy diciendo una barbaridad, sino que no estoy en sintonía con el lenguaje doctrinal teológico de la Iglesia actual, que está atento tanto a la dimensión ecuménica como a la dimensión pastoral. Así que no diría corredentora, no porque el título sea erróneo, sino porque no es apropiado, porque puede llevar a malentendidos. Ya conocemos la larga historia de la Iglesia en cuanto a las divisiones provocadas por malentendidos innecesarios. Yo creo que esta es la verdadera intención del Papa, evitar errores innecesarios. Evitare gli errori inutili. El Papa Francisco es muy devoto de la Virgen y nunca pierde la oportunidad de rezar delante del icono Salus Populi Romani antes de partir de Roma en cualquiera de sus viajes internacionales. Uno de los títulos que la tradición católica romana dio a la Virgen María es Salus Populis Romani, protectora del pueblo romano en español. Después de la pausa, hablamos con el cardenal George Pell acerca de su experiencia en la cárcel. El cardenal
Tras haber sido condenado por abusos sexuales a menores, finalmente fue absuelto de todos los cargos el 7 de abril de 2020. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Su Eminencia, Cardenal George Pell, es un placer volver a estar con usted. Igualmente, Cole, es un placer estar aquí. Al leer su segundo volumen de diarios de la cárcel, me sorprendió la cantidad de cartas que recibió de todo el mundo. En ocasiones, 70 u 80 cartas a la semana. ¿Quién le escribía? En determinados momentos, 70 u 80 cartas al día, pero obviamente recibí en total unas 4.000 cartas, cada una de una persona diferente, la mayoría de ellas creyentes, no todas, la mayoría de ellos católicos, pero no todos. ¿Y cuál era el interés que los no creyentes que le escribían tenían en su caso? La mayoría estaban indignados por la injusticia que percibían en mi caso. Uno de los habituales, que no es que no fuera creyente, pero que no iba a misa, me escribió que estaba tan indignado por lo que había leído que corrió hacia un compañero de trabajo católico y le explicó que había decidido volver a misa. Eso, por un lado, me alegró bastante porque una de mis preocupaciones era el efecto que mi condena podía haber tenido sobre los católicos que se encontraban a un paso de dejar la iglesia. Le preocupaba que pudiera alejarlos. Hacerlos caer, sí, alejarlos de la fe. ¿Y acercarlos de nuevo? Bueno, de hecho, tuve más noticias sobre gente que volvía a la fe que sobre gente que se alejaba de ella, pero supongo que los que se alejaron pudieron perfectamente optar por no escribirme. Por no escribirle para contárselo, claro. ¿Y también le escriben muchos presos? Bastantes. Uno me pidió consejos sobre cómo tratar a su hijo adolescente. Le dije que eso era un poco difícil, que no le conocía a él ni a su familia, pero le dije unas palabras. Creo que siguió las indicaciones y parece que no fue un desastre. ¿Cómo era su relación con los guardias de la prisión? Esa fue probablemente la mayor sorpresa de la cárcel. ¿Cree que recibió algún tipo de trato especial por ser el famoso cardenal George Pell y por ser tan mediático? No lo creo. Considero que algunos de ellos se esforzaron por asegurarse de que no fuera así. Todos ellos, incluso los que eran algo hostiles, eran correctos. Y la mayoría eran muy humanos, me dieron un trato muy humano. Los diarios ofrecen una extraordinaria visión de la vida en la cárcel. Un día el director de la prisión le dio permiso para jugar al baloncesto cuando solo estaba permitido jugar los domingos, o le permitió regar las plantas del jardín. ¿Cuáles eran esos pequeños placeres que disfrutaba mientras estuvo recluido en la cárcel? Cosas muy sencillas, la comida que me gustaba. ¿Podía pedir algún tipo de comida en particular? Sí, eso fue otra cosa que me sorprendió. Te daban un menú con 3 o 4 opciones para cada comida principal de la semana. Creo que probablemente eso tenían que hacerlo debido a los diferentes orígenes étnicos y raciales de los prisioneros. Un grupo que me causaba especial tristeza era el de las mulas de la droga. Estaban allí en Australia, pero a menudo no hablaban inglés. Venían del extranjero con drogas, los atrapaban, los encarcelaban y no tenían a nadie que los visitara. De manera que dependían totalmente del capellán y de los ayudantes voluntarios. Y ellos no tendrían los conocimientos ni, digamos, los recursos que usted tenía para recurrir, ¿verdad? No, claro que no. Yo fui bendecido de varias maneras en aquella situación tan desafortunada. En primer lugar, los cargos. Yo pude refutarlos. Cualquiera puede tener muy mala suerte y que se inventen cargos que son muy difíciles de refutar. En segundo lugar, yo contaba con un montón de amigos extremadamente leales. Mi familia siempre se mantuvo fiel. Todas estas personas que eran muy capaces. Tuve acceso a un equipo legal, pero además tenía acceso a amigos que eran muy buenos abogados. Y también contaba con mucha gente, con mucho dinero que me ayudaba a pagar mis gastos. Reconozco que yo tuve al alcance todo tipo de ventajas que la mayoría de la gente no tiene.
Esa es otra parte fascinante de sus diarios, el proceso de apelación ante el Tribunal Supremo en el que usted transmite la información a su equipo legal y después los borradores le son enviados de vuelta. Intentar decidir si debía usted solicitar una fianza o no. Me llamó mucho la atención el aumento de los costes, que siempre iban subiendo. ¿Era algo que le preocupaba? Porque en otra parte del diario había comentado que su equipo legal había solicitado $800.000, que sus gastos legales los cubriría el estado de Victoria, pero que éste le concedió solo $390.000. Y usted respondió que, aunque no era lo que deseaba, aquello era mejor que nada. Y así fue, sin duda. Estoy agradecido por ello. Mi primer párroco dijo que yo era el tipo de persona que nunca se preocupaba por el dinero mientras éste entrara. Ahora bien, sabía que las deudas eran muy considerables. Eran probablemente de más de 3 millones. Todavía queda una cantidad importante por pagar, pero no me preocupaba especialmente. Estaba desconcertado, pero no estaba y sigo sin estar particularmente preocupado por ello. Estoy muy agradecido a todas las personas que aportaron dinero y a veces muy generosamente. Y muchos trabajadores corrientes pusieron dinero en el fondo de defensa y también estoy muy agradecido por eso. Pero, ¿es que sigue siendo algo que todavía hoy está gestionando? Sí, esa historia todavía no ha terminado. Hemos hablado de su relación con los guardias de prisión y sé que no tenía mucha interacción con los otros prisioneros porque estaba en aislamiento, pero sin duda podía oírlos en algunos momentos. ¿Cómo era escucharlos? ¿Era por la noche, cuando intentaba usted dormir? En su diario habla usted de golpes, de gritos de los presos que decían que querían irse a casa y de los gritos de los demás diciendo que se callaran. Era muy triste. A veces la gente estaba muy enfadada, a veces muy angustiada, a veces era patético e infantil. Una noche, aunque no pude escucharlo todo, oía como 2 reclusos mantenían un prolongado debate sobre si yo era realmente culpable o no. Fue interesante. ¿Participaba usted también en el griterío? No, sencillamente los escuchaba sin hacerles caso. Otro incidente no muy agradable. Iba usted caminando por el pasillo de la cárcel desde su celda hasta el patio de ejercicios y por alguna razón una puerta se había quedado abierta o algo así y un preso le escupió acertando de pleno. No fue exactamente así. En realidad estaba en la celda de ejercicios y había una zona que en ninguna otra ocasión había visto abierta, que sin querer alguien la había dejado accesible. Y cuando estaba caminando, de hecho estaba rezando el rosario, de repente intentaron escupirme. Me enfadé, me di la vuelta y me dirigí a la reja para reprender a quien fuera. Yo mismo me sorprendí al ver que enseguida huyó. Que quede claro que estábamos completamente separados por una gruesa reja, pero él siguió molestándome. ¿Fue aquella la primera vez que se enfadó de verdad en la cárcel? Sí, creo que sí. También me enfadé con un guardia cuando me preguntó si estaba pensando en suicidarme. Quise cortar aquello de raíz explicándole sucintamente que yo era cristiano y que no contara con ello. Pero aparte de esto, no. Aquella fue la única vez que, no es que perdiera los nervios, pero sí que me enfadé mucho. Eminencia, Cardenal George Pell, ha sido un placer hablar de nuevo con usted. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias a ti.